Muy buenas tardes, estimados estudiantes. La razón por la cual me impide dictar la sesión académica del día de hoy, martes 12 de octubre, es precisamente porque debo realizarme un procedimiento de carácter médico, específicamente odontológico, que por una urgencia acaecida el fin de semana claramente me va a imposibilitar modular y ejercer la voz como quisiese para nuestra velada nocturna académica del día de hoy. Así que en razón de ello me tomo la iniciativa de realizarla de una forma asincrónica y de tal manera que no perdamos el hilo conductor de nuestros contenidos ni de nuestras actividades como tal. En razón de ello, voy a establecer la pauta para que ustedes también tengan claridad de los conocimientos que van a retomar a partir de esta presentación. La primera de ellas es que vamos a cerrar nuestro contenido en relación con la redacción de los textos. Vamos a hacer una distinción entre lo que es un ensayo, un resumen y un informe. Y la segunda de ellas vamos a estar dirigidos a la construcción de un mapa mental. Actividad que por lo demás hace parte precisamente de nuestra primera actividad sumativa para la construcción del portafolio de actividades académicas que ustedes tendrán que presentar en todo el transcurrir o desarrollo del módulo como tal. En razón de ello, permítanme compartir pantalla para efecto de poderlo situar en el conocimiento que yo pretendo transmitirles a través de esta sesión como tal. Permítanme compartir pantalla si son tan amables. Muy buenas tardes a todos y a todas. Y ahí, por supuesto, estamos compartiendo pantalla. Ahí se logra visualizar y damos énfasis a nuestra sesión de una vez. Bueno, vamos a hacer un proceso de retroalimentación y habíamos hablado precisamente sobre las etapas que debemos tener en cuenta para la redacción de textos como tal. En razón de ello, la primera de ellas es investigar sobre el tema. La segunda de ellas es establecer los objetivos, los fines. ¿Cuál es el fin por el cual construimos un determinado tema? El tercero de ellas, las ideas. Yo les había recomendado y a partir del ejercicio que tenemos por pendiente y también los invito a aperturar un poco, dejar de un lado la timidez y plantear exactamente cuáles son las ideas fuerzas conforme a nuestro texto en relación con la ingeniería y el cambio climático. Eso va a permitir de una u otra manera que ustedes perfectamente puedan construir un determinado tema como tal. El segundo es realizar un esquema. Y el esquema yo hice profundidad sobre aquello. El esquema es precisamente un diagrama que les permite a ustedes establecer cuáles son esas ideas fuerza. Otro aspecto, organizar. Las ideas tienen una suerte de concatenación e hilo. No podemos dejar de lado la construcción de un borrador que les permita igualmente a través de ese documento de carácter provisorio o temporal, establecer cuáles son los defectos, las ausencias, las debilidades existentes en ese documento como tal. Dos últimos aspectos, revisar el texto y, por supuesto, verificar la coherencia. Lo que les he dicho, las ideas, la coherencia, el hilo conductor que les permita a ustedes también hacer este recuento de la ortografía y, reitero, de la coherencia que debe plantear el texto como tal. Vamos a seguir aquí. Bueno, que las fases de la escritura, si ustedes se han percatado con lo que decía la profesora Alma Beatriz León, se dan cuenta que hay una planificación y en este punto se escoge el tema, se organizan las ideas, se plantean los objetivos. Luego hay una textualización y ahí es donde se realiza la escritura del texto. Y luego, crucial, indiscutible, la revisión del texto, pues va a permitir lo que ya les he comentado, la verificación, la coherencia,
la puntuación del texto, la ortografía. En últimas, constatar que el texto, el informe, el trabajo, cumple con los requisitos que se han establecido conforme a cada pauta como tal. Ustedes, en la construcción de su mapa mental, esta docente les va a proporcionar precisamente una pauta. Por ende, ese mapa mental debe ser coherente con lo que la pauta establece como tal. ¿Cuáles son los consejos que tenemos que tener en cuenta para la redacción de los textos? Sobre todo, informes, trabajos que de una u otra manera ustedes también van a tener que exteriorizar. Conocer al público, conocer el objetivo del texto, decidir qué tipo de escritura, si es una escritura para un informe, si es una escritura para un ensayo, si es una escritura para un resumen. Redactar el texto va a ser una de las principales labores que conforme a los anteriores escenarios ustedes tendrán que realizar. Usar verbos rectores precisos y fíjense cuán hincapié o cuán énfasis se hace en la revisión del texto para poder tener coherencia, ortografía, gramática y puntuación. Yo explicaba cada uno de estos apartes. Y quedamos aquí, quedamos en los tipos de texto, ¿no? Que de una u otra manera ustedes se van a enfrentar como tal. El primero de ellos y el más recurrente de todos, ¿qué es un ensayo? Y es que la estructura de un ensayo básicamente nos dice que tenemos una introducción, un desarrollo y un desenlace. ¿Qué es un resumen? ¿Qué es un trabajo? ¿Qué son fundamentalmente los que nos convoca? El resumen es una sinopsis. Vamos a ir poco a poco cada uno de ellos. El resumen es una sinopsis. Profesora, ¿y qué es una sinopsis? Bueno, es un recuento que de todas maneras a ustedes les va a servir para compilar las ideas principales de una manera más breve, de una manera más corta, cuya intención, por supuesto, es evidenciar lo que a futuro va a ser el texto base o el texto principal. Permítanme decirles en esta instancia que ustedes se van a ver enfrentados a un resumen ejecutivo, que es el plan de la empresa en miniatura, si me permiten el término. Y el propósito de ese resumen ejecutivo será simplemente captar el interés o los inversores o los futuros socios y deberá proporcionar ese resumen ejecutivo un conjunto de ideas que permitan plantear la oportunidad del negocio en pocas páginas. Y es que un resumen, cuando se habla de sinopsis, estamos hablando de las informaciones más importantes de tu plan de proyecto, en el caso del resumen ejecutivo. Piensen ustedes en los aspectos más cruciales que ustedes, como parte de un equipo de trabajo, como parte de un equipo de gestión, necesitan conocer apenas entren en contacto con el proyecto como tal. Entonces, fíjense, de una u otra manera, cuando nosotros hablamos, ¿qué es un resumen? Algo tan simple, un resumen es una exposición breve, oral, escrita, a donde se exponen las ideas principales como tal. Y es que el resumen siempre va a ser la reducción del texto, al que llamaremos inclusive, ¿por qué no decirlo? Texto de partida, en unas proporciones que no pueden superar el 15% de lo que pudiera ser el texto principal como tal, y en el que se expresan las ideas principales de una manera muy breve, muy concisa, muy precisa, casi que delimitando lo que va a ser el futuro del texto principal o lo que el autor va a desarrollar en su totalidad. El resumen es un texto en el cual se condensan las ideas más importantes, señores. De esta manera se pueden resumir textos orales, se pueden resumir escritos, se pueden resumir textos hoy por hoy audiovisuales, de tal manera que ustedes puedan establecer esta compilación de ideas como tal. También debe haber en el resumen una claridad, una precisión y una objetividad. Es decir, en un resumen no se plantean puntos de vista personales. En el contexto académico, como es el que estamos nosotros, el resumen es utilizado para dar cuenta
de la comprensión de lo que va a ser el desarrollo principal, el desarrollo del texto principal, ¿ya? Y le permite, por supuesto, al futuro lector o a los futuros receptores ubicarse exactamente de cuáles son los puntos cruciales que se van a desarrollar en este resumen como tal. Eso en cuanto al resumen. Vamos a ver qué pasos. Leer el texto y comprenderlo. Leer el texto principal. Determinar las ideas principales del texto. Sintetizar las ideas. Expresar en el resumen lo comprendido de manera más corta. Hacer la revisión de lo escrito como tal. Y es que el ensayo es un tipo de texto que analiza, evalúa, interpreta un tema determinado, ¿no? Ya sea de manera oficial o de manera libre, si me permiten el término. El ensayo es un tipo de texto que va a buscar siempre analizar, interpretar, evaluar o dar un punto de vista sobre un tema determinado. Yo les comentaba, en el resumen no planteamos puntos de vista personales. En el resumen hacemos un recuento a partir de las ideas principales de exactamente del texto principal a desarrollar. En el entretanto, el ensayo, su principal característica de la cual trata es que el escritor, en este caso ustedes, cuentan con total libertad para organizar el contenido y la información como tal. ¿Cuáles son los pasos para hacer un ensayo? Evaluar el texto que ustedes pretenden redactar en calidad de ensayo. Discutir sobre el tema, si lo hablamos en un equipo de trabajo. Analizar. Aportar críticas constructivas. Explicar el porqué de esas críticas constructivas. Argumentar y demostrar. Por tanto, todos los ensayos suelen presentar una estructura básicamente muy clara, la cual se articula en torno a una introducción, en torno a un desarrollo y en torno a una conclusión. Claramente, si nos pidiesen hablar sobre cuáles son las características de un ensayo, pensaríamos que es el análisis y el plasmar la opinión del autor, ustedes, sobre un tema en concreto. De tal manera que el ensayo no tiene una extensión obligatoria. Los ensayos suelen ser breves y amenos. La estructura de un ensayo, a pesar de que la tengamos encuadernada en la introducción, el desarrollo o cuerpo y la conclusión, por lo general es libre. El ensayo es un texto completamente personal. Miren la diferencia con el resumen. Y depende mayoritariamente de la opinión crítica del autor. El ensayo va dirigido a un público en general. Es decir, no tiene que ser un escrito dirigido a un grupo especializado, como el caso de ustedes que son ingenieros. A pesar de ser un texto personal y de carácter general, es válida la opinión del autor, la cual, ojo, también debe basarse en datos y argumentos analizables, producto de algún texto previo o principal. Permítanme hacer una clarificación antes de entrar ya a lo que pudiese ser un trabajo o un informe. Que tenemos diferentes tipos de ensayo. Tenemos un ensayo argumentativo, que es el de mayor recurrencia, el más habitual, pues el escritor, ustedes, exponen diferentes argumentos que se pueden debatir y que sirven para justificar su opinión, su análisis. Argumenta, una argumentación sencilla. El ensayo científico es el más específico de todos, pues en él el autor expone un tema científico, el COVID-19, con sus propias palabras e intenta responder cómo salvaguardamos la vida de la población mundial frente al virus de la COVID-19. Un ensayo descriptivo es el ensayo más específico de todos. ¿Por qué razón? Porque el autor no tiene que ser científico, tiene que ser descriptivo. Recoge una información de un texto principal, lo analiza previamente
e intenta explicar a partir de una descripción. Inclusive la descripción también está trazada por los órdenes cronológicos, por las etapas históricas. Describir una situación. El cambio climático se ha producido por el accionar del hombre. El accionar del hombre ha producido escasez. La escasez ha producido sequía. La sequía ha producido hambruna. Una descripción. De tal manera que permite explicar una determinada figura, una determinada situación o un fenómeno. Y uno de los últimos, y muy característico, y yo estoy segura que ustedes lo han hecho, un ensayo literario. El ensayo literario, aunque en algunas oportunidades pueda parecer ensayo argumentativo, recoge las opiniones del autor sobre una obra literaria. ¡Qué maravilloso! Recoge las opiniones del autor sobre una obra literaria. Pasos para hacer un trabajo o un informe que también pudiese ser aplicable. Después de estudiar las clases de escrito y la redacción de texto, pasamos a elaborar trabajos o informes. Y el informe no es más que la exposición escrita sobre el estado y análisis de una persona, de unas circunstancias que rodean un hecho. Entonces, un informe es un escrito o un trabajo, es un escrito que tiene por fin comunicar y dar cuenta de una situación desde diferentes perspectivas conforme a la presentación de normas técnicas. Y esas normas técnicas que también mucho más adelante las estudiaremos. Las normas ICONTEC, pero fundamentalmente estudiaremos las normas APA. Y para ello permítanme dejar de compartir pantalla y compartirle dos vídeos que con toda seguridad para ustedes va a ser de mucha utilidad en el cierre de esta redacción o introducción a la redacción de textos como tal. Permítanme dejar compartir pantalla, por favor. Ahí nuevamente se visualiza la suscrita docente y permítanme ustedes cómo redactar un ensayo argumentativo y cómo es de importante, por supuesto, la aplicación de las normas APA como tal. Solamente la importancia de las normas APA. Permítanme un segundo, por favor. Y ahí estaríamos. Vamos a compartir pantalla. Gracias por la espera. Aquí tenemos cómo hacer un ensayo argumentativo. Fácil y rápido. Por favor. Un ensayo argumentativo. La estructura que tiene que tener tu ensayo es la siguiente. Primero vas a comenzar con una introducción. Generalmente esta tiene un párrafo, aunque puede tener más, pero suele ser corta. Después continúas con el desarrollo. Aquí sí vas a tener que escribir varios párrafos. Y finalmente concluyes con un cierre. También el cierre puede ser un párrafo o pueden ser dos. Ten en cuenta después incluir la bibliografía. No es obligatorio que los ensayos argumentativos tengan citas y referencias bibliográficas, pero es muy recomendable desde el punto de vista de la escritura académica. ¿En qué sentido? En el sentido en que el desarrollo de tu ensayo va a apoyarse en lo que dicen diferentes autores para así que tus argumentos estén más rigurosos y más sólidos. ¿En qué consiste un ensayo argumentativo? Consiste en plantear un interrogante y brindar argumentos para contestarlo. Ahorita, en breve, te voy a dar algunos ejemplos de interrogantes y esos argumentos para contestar esa pregunta que te planteaste. La extensión mínima o máxima de este tipo de ensayos no existe. Puede ser tan corto como una página o incluso menos, o puede ser hasta 20 páginas, 30 páginas o mucho más largo. Veamos el primer ejemplo. Este es un tipo de ensayo en el que hay pros y contras, o sea que el tema que tú vas a proponer
va a tener ventajas y desventajas o aspectos positivos y aspectos negativos, y tu ensayo va a consistir en argumentar esos aspectos de forma comparativa. Por ejemplo, ¿cuáles son los pros y contras de las bebidas energizantes? Si eliges este tipo de ensayo, entonces en tu introducción debes contextualizar el tema y formular la pregunta. En este caso, entonces podrías decir algo como las bebidas energizantes se han utilizado en las últimas décadas de la historia de la humanidad debido a tal y tal y tal razón. Sin embargo, cabe preguntarse cuáles serán los pros y contras de las bebidas energizantes. Luego vas a pasar al desarrollo. En los primeros párrafos, lo que te sugiero es que hables de las ventajas, en este caso de las bebidas energizantes. Puede ser un párrafo o varios párrafos. Y en los siguientes párrafos vas a hablar de las desventajas, en este caso de las bebidas energizantes. Igual puede ser uno o varios párrafos. Y terminas retomando lo más importante que escribiste y resaltando las implicaciones de todo lo que escribiste en el mundo real. Veamos el segundo ejemplo. Este es un tipo de ensayo en el que vas a tener un dilema, una opción A versus una opción B. Por ejemplo, ¿es mejor la educación virtual o la educación presencial? En este caso, en la introducción contextualizas el tema, formulas la pregunta y luego dices cuál es tu preferencia personal. Por ejemplo, la A. Entonces, yo podría decir algo así como, debido a los últimos avances de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la educación se ha venido reformulando y replanteando, dando paso a nuevas estrategias de formación a distancia por medio del Internet. En este ensayo vamos a discutir la siguiente pregunta: ¿es mejor la educación virtual o la educación presencial? Y brindaremos argumentos que son a favor de nuestra postura correspondiente a que la educación virtual es preferible a la educación presencial. Entonces ahí ya hice las tres cosas: contextualizar, formular pregunta y decir la preferencia personal. Después pasamos al desarrollo. En este caso vas a escribir varios párrafos y en cada párrafo vas a hacer lo mismo: dar una razón por la que A es mejor, compararla con B y dar un ejemplo. Por ejemplo, en un párrafo yo podría decir, bueno, lo que pasa es que la educación virtual es preferible porque resulta más económica, tanto para el estudiante como para la institución educativa. Luego comparo con B, entonces digo, en cambio, la educación presencial resulta más costosa porque acarrea varios costos, como por ejemplo la luz, el transporte, etcétera, etcétera. Y luego pongo un ejemplo. Entonces puedo decir, es el caso de el estudiante X que, según una encuesta realizada por tal persona en tal estudio, manifestó que si no fuera por la educación virtual, él no hubiera podido asistir a la universidad. Y listo, ahí ya hice mi primer párrafo con mi primer argumento. Luego vas a hacer lo mismo en otro párrafo y luego en otro y luego el otro, hasta que digas todos los argumentos que tienes para defender tu posición. Finalmente, cierras retomando lo más importante y resaltando las implicaciones de todo lo que escribiste en el mundo real. Ahora, por último, veremos el tercer ejemplo de otro tipo de ensayo en el cual lo que vas a hacer es simplemente explicar un tema. Entonces, en este caso, podríamos poner esta pregunta: ¿qué influencia ejercen los videojuegos violentos en la conducta de los niños? Este es un tipo de ensayo diferente a los que vimos antes, en los que se comparaban pros y contras o en los que se elegía una postura personal frente a un dilema. En este caso, simplemente tú vas a explicar este tema con argumentos sólidos, preferiblemente a partir de la literatura científica. Por ejemplo, en este caso yo diría en la introducción que este problema es muy frecuente debido a que el uso de los videojuegos en la infancia es cada vez más frecuente en las nuevas generaciones. Hago un pequeño contexto y luego formulo la pregunta. Después paso al desarrollo. Aquí vas a escribir varios párrafos y en cada párrafo vas a escribir argumentos sobre el tema a partir de la información o el conocimiento que tienes y o que has consultado en fuentes bibliográficas. Entonces, en
en un párrafo, por ejemplo, yo podría decir, una de las influencias más importantes que tienen los videojuegos tiene que ver con el bullying, porque según un estudio realizado por la Universidad de se encontró que los niños que juegan más videojuegos hacen más bullying, por ejemplo. Luego en el párrafo siguiente, entonces pongo otro tema u otro argumento sobre mi pregunta. Entonces puedo decir, otro factor de influencia de los videojuegos violentos en la conducta de los niños tiene que ver con la ideación suicida, por ejemplo. Esto lo podemos observar en tales y tales casos en los cuales se analizó la incidencia entre tal y tal y tal, y bueno, yo explico con base en la literatura científica o en el conocimiento que yo tenga sobre el tema. Siguiente párrafo, lo mismo, y termino, cuando se me acaben ya todos los argumentos, retomando lo más importante y resaltando las implicaciones de todo lo que escribí en el mundo real. Si aprendiste algo... Bueno, jóvenes, vamos a dejar de compartir. Y ya por último, para despedir un poco este contenido que nos ha trazado en las últimas 2 semanas, y es precisamente cuáles son las pautas para la redacción del texto como tal. Vamos a ver exactamente ya un video muy breve de cómo es precisamente la importancia de las normas APA. Permítanme, por favor. And then zoom into a specific part of the quarter and see what's really happening. Because money.com is what my teams are actually using to manage their workflow. Importancia de las normas APA. Las normas APA son una guía de citación que sirve para no recurrir en plagio, da crédito a los autores del texto y nos permite saber de dónde viene la información. APA, American Psychological Association, significa Asociación Americana de Psicología. Existe un extenso protocolo que indica cómo llevar a cabo los trabajos, pero también cómo publicarlos y con qué reglas. Reglas. A lo largo del tiempo, el conjunto de reglas establecido por la mencionada asociación se diversificó y agregó normas sobre cuestiones que tienen que ver también con el estilo de escritura y con pautas a seguir. Por ejemplo, los márgenes, el interlineado, el tamaño y tipo de fuentes y el modo de presentar la conclusión o incluso temas como subtítulos e índices. Se considera elemental y básico escribir un texto científico siguiendo estas reglas, ya que las mismas permiten ordenar la lectura. Normas APA. ¿Para qué sirven? Presentación clara y ordenada, ubicarse fácilmente dentro del mismo, conocimiento internacional, facilita la lectura, preparación y presentación de trabajos escritos, contiene abreviaturas, normas gramaticales, construcción y citas de tablas y figuras, selección de títulos y referencias bibliográficas, etc. Son importantes para su uso en proyectos de investigación, ordenar la lectura, así como también el tipo de referencias que se construye para buscar material e importancia, mejorar la precisión y la claridad de la investigación. Importancia. También es importante porque le da al documento una estructura confiable y pertinente para su presentación bajo criterios y estándares exigidos. Concebir y establecer este tipo de escritura ha tenido que ver con colaborar a llevar un encuentro más claro del tipo de materiales que se utilizaban en cada caso. Por ejemplo, Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Instant correction. Estimados, ya ahí se había concluido y habíamos dado Te hayas preguntado
Por qué siempre fin. las normas? Por fin, ¿para qué o por qué, mejor aún, son importantes las normas APA? Ahí al final se corrió un tanto el video a pesar de que se estaba al tanto, se estaba pendiente. Bueno, con esto hemos concluido el tema de redacción de textos. Me importa y me interesa fundamentalmente que haya quedado muy claro cuáles son los pasos frente a las distinciones en cuanto a ensayo, resumen e informe o trabajo. Por supuesto, las normas APA será un tema que vamos a ver un poco más adelante, que son indispensables para construir un buen texto. Les agradezco a todos y a todas. Dejaré unos enlaces para la construcción del mapa mental y en caso dado, como nuestra próxima sesión también va a ser de carácter asincrónico por la petición que me han elevado el curso, háganmelo saber, por favor, a través de la voz líder o del liderazgo que ha establecido Paul en el curso como tal. Y vamos a dejar la entrega del mapa mental para el día 27 de octubre, de tal manera que yo pueda hacer un feedback el día 26 de octubre y ahí sí ya lo puedan entregar como la primera actividad constitutiva de nuestro portafolio de actividades. Como les digo, dejaré material académico incorporado en nuestra aula virtual ya en la semana cuarta. Y por supuesto también esto va a estar a cargo o va a estar a conocimiento de ustedes por vía de correo institucional. Muchísimas gracias, agradeciendo la consideración de todos y cada uno de ustedes. Hasta luego.